Hola, no me peiné. En este video vamos a hablar de las cosas más importantes que del maquillaje y lo que yo pienso que es lo más difícil, no me dejarán mentir, que es los delineados. En este video les voy a enseñar mis delineados naturales favoritos y vamos a usar técnicas asiáticas. Ahorita les explico por qué. Pero sin embargo, estos delineadores son ideales para el tipo de ojo párpado caído, porque nosotros tenemos este exceso de piel aquí. Entonces, cuando nos maquillamos, usualmente pasamos horas, nos esforzamos mucho con nuestro maquillaje y al final de cuentas, cuando abrimos y cerramos el ojo, se nos pierde totalmente. Por esto, estos delineadores son muy chiquitos, muy delgados, muy naturales, que nos sirven a definir nuestro ojo y aún así se noten. Más sin embargo, tú no tienes el párpado caído, tienes una cuenca muy definida, también los puedes utilizar porque son delineados muy naturales, muy bonitos, ideales para usarlos diario, en tu vida diaria, y son fáciles de hacer. Estos delineados yo los quiero llamar que son al estilo asiático porque para mí ellas, las coreanas, las chinas, las japonesas, son las reinas del párpado caído, porque usualmente la mayoría genéticamente no tienen cuenca, doble párpado. Entonces las técnicas que usan ellas para que el delineado se les siga notando son para mí las mejores. Por eso es que yo me guío en sus maquillajes, en su estilo de maquillaje para maquillar mi ojo. Pero aunque no crean, en las asiáticas también existen las asiáticas con párpado caído. O sea, también hay subdivisiones. O sea, existe el párpado caído en asiáticas todavía. Que el párpado caído, como les cuento, es este excedente de piel que tienen demasiada piel aquí arriba. Ok, primero quiero contarles, hay varios tipos de delineado. El puppy eye, que es con una colita hacia abajo, que nos hace ver el ojo tierno. Yo naturalmente tengo el puppy eye. El cat eye, soft, natural. El estilo de delineado muy natural, que es prácticamente vertical a la línea de tu ojo. Y el no wing eyeliner, que es prácticamente el delineador que simplemente termina tu ojo y ahí queda, no se va para ningún lado. Y ahorita está muy de tendencia, muy de moda, el foxy eye. Ese tipo de foxy eye para mí ya es como casi un maquillaje completo porque ya involucra muchas sombras para poder realizarlo, 2 o 3 tonos de sombra. Y ya es un poquito más complicado. En sí ya tengo un video del foxy eye en este canal, aquí se los voy a dejar, va a estar saliendo en este lado, aquí arribita. Igual ese video no hablo, pero lo trato de explicar lo más preciso posible. Igual si quieren una actualización o otro video para hacer el tipo de ojos foxy eye, me lo pueden dejar en los comentarios. Así que vamos a empezar el delineado más natural, el más imperceptible, que es el delineado interno, que no es muy común en México, o por lo menos no lo veo que lo haga mucha gente. Les voy a ir contando los productos que voy utilizando según los vayamos necesitando. Muy importante, si tú tienes el párpado caído, lo primordial que necesitas es un eyeliner o un delineador de ojos que sea waterproof, porque muchas veces nuestro ojo está muy en contacto con esta línea de piel, se nos queda y se nos marca el delineador de aquí arriba, aquí abajo, porque no es waterproof, no seca y como que sigue el delineador ahí y se nos marca en la parte de arriba. Entonces, muy importante, traten de conseguir productos waterproof. Mis delineadores favoritos son los asiáticos, como les digo, son hechos para que un ojo ahí quede con el color todo el día, pero yo sé que hay gente que no les gusta. Yo esto ya dependerá de cómo tú te sientas cómoda y que vaya mejor contigo, con tu estilo y cómo lleves el maquillaje, pero yo definitivamente les recomiendo los delineadores que son a prueba de agua. Para hacer el delineado interno vamos a necesitar un lápiz waterproof. Yo voy a utilizar en el tono café porque se ve muy natural, les he contado en otros videos, se ve que están ahí pero no son muy fuertes. También uso delineadores negros, no crean, o sea, sí los uso, pero para esta ocasión vamos a usar uno café. Es muy importante que nuestro delineador sea de este estilo, que sea retráctil y que no sea de este tipo de madera, porque muchas veces cuando le sacamos punta a este lápiz van quedando como pedacitos de madera y eso nos daña nuestro ojo. Yo cuando estaba aprendiendo a maquillar usaba delineadores de lápiz que sacaban punta y muchas veces tenían como filo los pedacitos de madera que quedaban así mal puestos. Siempre me aruñaba el ojo. Entonces yo les recomiendo que usen mejor retráctil, son más seguros de usar. Hay gente que ya abriendo mucho el ojo se les nota su línea de agua interna. Este no es mi caso, sin embargo, como yo ya tengo práctica, yo ya nada más meto el delineador y me la hago. Podemos utilizar un pincel o otro lápiz para levantarnos un poquito nuestro párpado e identificar dónde está nuestra línea interna de agua.
ojo. Esto se ve muy difícil, se ve doloroso, yo lo sé, yo lo veía y yo tampoco me animaba a hacerlo, tardé en hacerlo, pero no me arrepiento de nada, es muy fácil, le vas agarrando la práctica, no se siente nada, no duele ni nada. Y como es un delineado que vamos a hacer en esta parte del ojo y los ojos nos lloran, pues es muy importante que sea el delineador a prueba de agua para que no se nos corra. Vamos a levantar un poquito y vamos a pintar esta área de adentro del ojo. Desde aquí, desde el lagrimal hasta terminar nuestro ojo. Esto lo que hace es una ilusión óptica de unas pestañas más gruesas y por ende ya se nos ve definido el ojo. Si se fijan, comparando un ojo con el otro, se nos ve como más definido y como que estuviera más gruesa esa línea del ojo. Entonces con esto ya conseguimos definir el ojo de una vez. Quiero decirles que también que el delineado es algo que se necesita práctica. Yo todavía me equivoco muchísimo en los videos, hasta en los videos mismos les digo, aquí ya la regué, me quedó mal el delineado, entonces por favor no se pongan tristes si no les sale, es práctica. Este sería el primer delineado natural. Podemos ya simplemente poner nuestra máscara de pestañas y salir a la vida. Y es un delineador basiquísimo natural. Ahora les voy a enseñar el delineador que a mí me gusta más usar. Yo siempre uso el Natural Soft Eyeliner, que es simplemente aquí donde termina mi ojo, saco una línea vertical a mi ojo. ¿Ya vieron? Este es el delineado que más me gusta hacer y lo meto un poquito a mis pestañas. Y ya, triunfé la vida y ya estoy lista para irme. Nos ponemos rímel y todo y seguimos. Es simplemente aquí donde terminó nuestra línea de agua, sacar la línea vertical. Si se fijan, el delineado, pues simplemente lo único que está haciendo es definir el ojo y nos da la ilusión de que nuestro ojo es más grande. El ojo se puede cambiar de forma usando maquillaje totalmente, sí se puede. Si queremos que nuestro ojo se vea más almendrado, es decir, que esta punta esté más abajo y esta punta más arriba, que sería algo así, que el mío es almendrado pero al revés, o sea el mío es tiene esto más abajo y esto más arriba. Aquí podemos ver cómo es la forma de mi ojo. Para hacer eso tenemos que sacar una línea aquí y esta línea subirla un poquito más. Ahora si quisiera que mis ojos se vieran más pupis, así de cachorrito, más tiernos, aquí donde terminó mi línea de agua tendré que sacarla un poquito hacia abajo. ¿Ya vieron? Aquí me quedó un poquito sucia. Voy a limpiar el delineado. Eso sería el puppy eye. Si se fijan, mi ojo se ve más para abajo de lo que ya es. Aquí, pues espero que puedan ver la diferencia entre mi ojo y este ojo. Quiero contarles que está muy de tendencia el delineado que es difuminado. Ya no se usa tanto que se vea la línea marcada con un delineador fuerte. Se usa más difuminado, así que les voy a enseñar cómo me gusta hacerlo y cómo lo hago. Entonces vamos a terminar de hacer el delineado. Esto es muy importante también, que si pueden, pinten la línea de sus pestañas. O sea, que pinten un poquito sus pestañas, o sea, subiéndose un poquito. Ahora, voy a hacer la colita que a mí me gusta hacer. La voy a sacar hacia vertical. ¿Ya vieron? Me fui un poquito afuera, pero no pasa nada. Ahora, lo que voy a hacer es pintar también la línea de arriba de mis pestañas, bien pegadito a las pestañas. No importa si no nos queda súper perfecto. Listo. Traten de pintar esos huequitos que se ven ahí entre las pestañas y el delineado. Que no se vea ningún huequito, nada. Ahora voy a utilizar una brocha. Si tú tienes el párpado caído, el ojo chiquito, te gusta el maquillaje asiático, este tipo de maquillaje, yo sí te recomiendo que inviertas en una brocha para delineado o una brocha chica con cerdas cortas como la del medio. Ese te va a servir muchísimo para hacer detalles de este tipo de maquillajes. Yo súper te la recomiendo, que sí la vas a necesitar. Esta es una brocha para delinear y voy a utilizar la brocha para delinear. Y lo que voy a utilizar ahora es sombra del mismo color o un color muy parecido al delineador que estoy utilizando. Entonces voy a utilizar esta sombra café con mi brochita para delinear. Y simplemente lo que voy a hacer será difuminar esa línea, como repasando la línea que ya dibujamos. La estamos como prácticamente difuminando nada más.
No queremos que se vea el corte del delineado. Sí siento que me quedó un poco gruesa, la verdad. Pero no hay nada que no podamos corregir con un hisopo. Uno de estos algodoncitos, bastoncitos. Estos nos van a servir mucho cuando nos estamos aprendiendo a maquillar para irles agarrando el rollo. Y voy a corregir donde siento que me quedó muy grueso. Ahora les voy a enseñar a hacer un cat eye para párpado caído. Este ya sería un delineado más dramático, más intenso, y para eso voy a utilizar este delineador coreano de color negro, que es a prueba de agua. Es en formato plumón y con una punta muy delgadita. Voy a empezar marcando aquí, dibujando una línea imaginaria. Voy a marcar un puntito donde me gustaría que llegara el delineado. Es muy importante que todo momento estemos mirando al frente y ponerse un espejo enfrente. Y ahora sí voy a sacar una línea que vaya desde donde termina mi ojo para unir ese puntito. Ahora voy a marcar otro puntito en donde está mi pliegue, el pliegue de mi ojo. Todo esto siempre mirando hacia enfrente. Y voy a unir con el otro extremo. Nos va a quedar más o menos algo así. Y lo vamos a juntar hasta terminar nuestro ojo. Hasta juntar con todo nuestro ojo. Así más o menos. Y ese cuadrito que nos queda lo vamos a rellenar. Como les digo, yo soy la menos persona indicada para hacer delineados porque yo todavía siento que soy un fracaso, pero espero compartirles todos mis tips para que a ustedes sí les quede, o todo lo que he aprendido a lo largo de los años, esperando que a ustedes sí les sirva. Ahora lo que voy a hacer es terminar de pegar esa línea con el contorno de mi ojo. Voy a hacer una línea súper delgadita, no me gusta hacerla muy gruesa. Así me queda a mí el borde, o sea, a mí me queda un borde muy grande. Se dan cuenta que me queda como una U muy marcada porque tengo el párpado súper caído. Aquí se podrán dar cuenta. Así es como se me ve el ojo totalmente abierto mirando hacia el frente. Y ahora pueden ver que se me ve la colita de mi delineado, pero cuando abro y cierro el ojo ya ven la U que se me forma. Dependiendo de qué tan caído tengas tu párpado es lo grande que te va a quedar esa U. A lo mejor si casi no tienes extra de pliegue, no se te va a esconder tanto, entonces a lo mejor a ti no te va a quedar tan marcada, pero así es como se me vería con el ojo abierto. Ahorita se me ven las pestañas muy blancas porque me acabo de remaquillar, pero las voy a pintar un poquito con el delineador para que no se vea ese borde blanco que se está viendo aquí, que me da toque. Tenemos una alita, un delineador que se nos ve marcado. Y así se ve abierto. Esta es la única forma de que se me vea una alita, una wing al final de mi ojo, teniéndolo abierto. Así sería mi ojo mirando al frente, totalmente mi cara relajada. Y así es como se vería mi delineador de cat eye. Un delineador muy sexy. Se ve bien raro a mí, la verdad, al principio cuando me empecé a maquillar, que intentaba hacer un delineador con alita. Pues no me gustaba hacer esto porque yo sabía que era la forma correcta de hacerlo, pero no me gustaba cómo se ve cuando cierro los ojos. Pero hay que ser sinceras, normalmente no tenemos el ojo cerrado todo el tiempo, es nada más cuando pestañamos, entonces no siento que se vea mal. Espero que estos tips de los tipos de delineados que a mí me gusta hacer les sirvan a ustedes. Yo quería compartir mi experiencia. Recuerden que yo no soy como que la mejor delineándose los ojos, pero espero que estos tips les sirvan. Recuerden que siempre hay que delinearnos mirando hacia enfrente y marcando los puntos donde queremos que llegue nuestro delineado. Así, este es un delineado mi favorito, el natural, y este sería el cat eye. Los dos son delineados diferentes, pero al mismo tiempo se parecen mucho. Como podrán ver, pues mi párpado es muy caído, mucho. A lo mejor ustedes no tienen tan caído el párpado, entonces para ustedes a lo mejor es todavía más sencillo, no ocupan a lo mejor hacer tantos pasos, pero espero que les sirva este video, y si es así, no olviden dejar su like. Espero verlas para la próxima. Adiós.